Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Es una alegría contar con su presencia. Se cuenta que en cierta ocasión, una estación de radio decidió realizar un concurso de locución basado en un pasaje de la Biblia. Los oyentes fueron animados a elegir el pasaje bíblico que debía ser usado en el concurso de locución. Y de todos los textos bellos de la Biblia, el más votado fue el Salmo 23. Que debía ser recitado en público por los locutores para que los jueces escogieran al mejor de todos. El día de la presentación, uno a uno comenzó a presentar su locución. Unos tenían más habilidad y técnica que otros, y por esta razón ganaban las mejores calificaciones. Sin embargo, al final apareció un hombre que, sin contar con las habilidades y técnicas de los demás concursantes, expresó de una manera única este salmo y arrancó lágrimas de los ojos de las personas presentes en el auditorio y aún de los jueces del concurso. Uno de los participantes, sin entender la reacción de los oyentes, preguntó a un colega: ¿por qué un hombre con voz sin mucha técnica consiguió tal resultado sobre la gente? La respuesta inmediata fue: porque mientras todos los locutores demostraban conocer el Salmo 23, el Salmo del pastor, aquel hombre fue el único que demostró conocer al pastor del Salmo. Amigos, tal vez este sea el problema de muchos en nuestro tiempo. Las personas tienen una buena cantidad de informaciones técnicas sobre Dios, pero poco o ninguna relación con Él. Es por eso que se encuentran tan perdidas. En esta semana quiero invitarle a hacer un viaje espiritual a través de este hermoso poema que trata sobre el pastor y sus ovejas. Poema que ahora conocemos como el Salmo 23. Veamos en primer lugar cómo está escrito en la Biblia este salmo. ¿Sí? Leamos juntos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La más antigua tradición judeocristiana atribuye este salmo a David, que cuidaba los rebaños de su familia antes de convertirse en rey de Israel. Amigos, el trabajo de un pastor de ovejas en el Oriente Medio es tremendamente interesante. Prácticas típicas de los tiempos bíblicos son todavía usadas en la actualidad por grupos minoritarios como beduinos y familias de origen árabe. Debido al clima seco de la región desértica, el pastoreo de las ovejas generalmente es realizado lejos del corral, en las pocas regiones de oasis donde hay agua y un poco de vegetación para alimentar el rebaño. Las aguas de Engedi, muchas veces citadas en la Biblia, son manantiales que surgen en pleno desierto de Judea y que sirvió muchas veces de paraje para pastores en los días de David. Muchas veces, especialmente en aquel tiempo, el pastor tenía que preparar exhaustivamente a su rebaño para atravesar el desierto en busca de un lugar con las características del Engedi, donde él y sus ovejas debían pasar el día. Esta travesía podía durar horas y debía ser hecha todos los días. Las ovejas debían salir muy temprano, de madrugada, es decir, antes que los rayos del sol
se tornasen fuertes, imposibilitando la travesía. Entonces, resumiendo el panorama general de lo que acabo de explicar, tenemos el corral por un lado y el oasis por el otro. Y en medio de ambos, el desierto que debía ser enfrentado diariamente. Debido a su naturaleza colectiva, las ovejas no se llevan bien con lugares solitarios. Ellas viven mejor en rebaños, con la compañía de otras ovejas. Atravesar el desierto con esos animales no siempre fue una tarea fácil, debido a ciertas peculiaridades propias de las ovejas que dificultan este proceso. Por ejemplo, como usted sabe, las ovejas son animales mamíferos con un peso promedio de 50 kilos en la fase adulta, añadiendo de 4 a 12 kilos de lana antes de ser trasquilada. Por otro lado, es común ver en el Oriente Medio 2 personas cuidando del rebaño. A veces un joven y un anciano, una mujer y un muchacho adolescente y hasta un niño de 9 o 10 años. El motivo para este comportamiento está en el hecho de que generalmente la oveja es un animal que no acepta bien el cambio de propietario. Si la oveja es vendida o regalada a otro propietario, ella se acostumbra tanto al anterior pastor que queda deprimida con su ausencia. Inclusive la oveja rechaza el agua y la comida que el nuevo pastor le brinda, pues lo considera como un extraño. Es por esta razón que es común vender ovejas adultas al matadero, en caso que su pastor no quiera estar más con ellas. Y nunca otro pastor con el cual tendrán dificultad de adaptarse por mejor que sean tratadas. Y para remediar esta situación, en caso que el pastor tenga la necesidad de ausentarse del rebaño por un tiempo o definitivamente a causa de muerte, la estrategia es colocar un segundo pastor, es decir, un copastor, al frente del rebaño. Entonces, en ese caso, las ovejas estarían acostumbradas con ese copastor y así podrían superar la ausencia del pastor principal. Interesante. Amigos, al conocer esta información, ustedes pueden notar que la relación pastor-oveja es más fuerte de lo que podríamos imaginar. De ahí la belleza de que los hijos de Dios seamos considerados poéticamente ovejas que pueden llamar a su Dios, al Dios Altísimo, como mi pastor, aquel que garantiza que nada me faltará. Por otro lado, haciendo un breve análisis de la lengua hebrea, el idioma original del Salmo 23, este nos revela una interesante sorpresa. Cuando el texto original dice Adonai Roi, está usando un título para Dios, cuyo sentido o traducción sería Señor o Jehová, mi pastor. Y el complemento, nada me faltará. No tiene originalmente un sentido de adquirir todo lo que deseo, nada me faltará, como lo entendemos en la traducción castellano, pero sí de nada tendré falta aunque no tenga todo. Volviendo a hablar de la ovina cultura oriental, otra cosa muy perteneciente a las ovejas de modo general es su constante sensación de miedo, de terror. Ellas prácticamente no cuentan con elementos naturales de autodefensa como garras, dientes afilados o venenos. Entonces, es probablemente por esta razón que ellas tienen miedo prácticamente de cualquier cosa. En algunos casos hasta de su propio reflejo en el agua. El ruido de las corrientes también puede asustarlas. Es por eso que después de la dificultosa travesía por el desierto, el pastor debe conducirlas a las aguas de descanso, esto es, a aguas tranquilas para no asustarlas al punto de impedir que sacien su sed. Este es un dato muy curioso, mi amigo. Imagine un animal que delante de una fuente de agua muere de sed solo porque tiene miedo. ¿Se da cuenta que este es un comportamiento muy semejante a la de los seres humanos? Sí,
En la actualidad hay muchas personas que pierden oportunidades de amor, cariño y victorias en la vida solo porque tienen miedo. Miedo de amar, miedo de servir, miedo de Dios. Son como ovejas sedientas porque tienen miedo. Se vuelven infelices a causa del miedo. Cierto beduino una vez explicó que en algunas ocasiones el pastor tiene que colocar agua en sus propias manos y llevarlo hasta la boca de la oveja para que ella pueda beber y no muera de sed. Este acto aumenta más el sentido del pastor aplicado a Dios, como nos dice que Él, o cuando nos dice que Él nos lleva a aguas tranquilas y refrigera nuestra alma en medio de nuestros infiernos existenciales, en medio de nuestros temores. Ahora le pido que imagine la aparente monotonía de un día de actividad de pastoreo en el Oriente Medio. La tarea del pastor es vigilar el rebaño para que ningún mal acontezca a las ovejas y cuidando que no pasen necesidad. Las ropas de un pastor no son las más bonitas que una persona pueda tener. El sol recalcitrante del desierto castiga su piel todos los días. Él sabe que esta será su rutina el día siguiente, pero al pastor no le importa. A él le gusta lo que hace y ama su rebaño. Amigos, este comportamiento ilustra bien algunas comparaciones que Cristo hace entre su persona y la figura de un pastor de ovejas. A través de este concepto se amplía el sentido profundo de las palabras de Cristo, que cierta vez declaró lo siguiente en Juan capítulo 10, versículo 11. Fíjese lo que dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Cristo, con seguridad, convivió con muchos pastores de ovejas en una sociedad que era predominantemente artesana y de pastoreo. Por lo tanto, el pueblo que oía en ese momento a Jesús comprendió de modo bien claro la enseñanza que él hizo para comparar su amor por la humanidad a la de un pastor por su rebaño. Llega finalmente la tarde y es hora de que todos vuelvan al corral. Lo ideal es regresar en el momento que el fuerte sol del día no quema y el fuerte viento de la noche no castiga. Ese es lo ideal. Fue tal vez imaginando el camino de regreso al redil que David compuso: Él me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esto quiere decir que Él me lleva por caminos rectos, no torcidos. Con Él estamos seguros al regresar a casa. Sin embargo, el texto abre espacio para la posibilidad de pruebas a lo largo del camino. En otras palabras, la compañía del buen pastor ofrece protección y seguridad, pero no garantiza un paisaje constantemente tranquilo. Existe la posibilidad de andar por el valle de la sombra y la muerte. Algunos comentaristas piensan que el valle de la sombra y la muerte descrito en el Salmo es un lugar real geográficamente, parecido con este que usted está viendo en su pantalla. Camino muy angosto en medio de las rocas que ofrecen muchos riesgos para la vida del rebaño, como ataques de animales salvajes que moraban en las cuevas y alturas de las montañas. Por eso el nombre Valle de Sombra y de Muerte, es decir, valles donde existe mucho riesgo de vida. Si ese trayecto era inevitable para regresar a casa, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo hacer para que los animales tan miedosos como las ovejas atravesaran una región tan difícil y peligrosa como esta? Bueno, en este punto, algunos pastores se ingeniaron una técnica de adiestramiento muy curiosa. Ellos cantan o tocan para que las ovejas, al son de su voz, se tranquilicen. Ellas forman una fila india y de esta manera pasan ese lugar peligroso.
Esto es increíble, ¿no? Ellas simplemente reconocen la voz de su pastor y lo siguen tranquilamente. Esto nos hace recordar aquella otra comparación hecha por Cristo que quedó registrada en Juan, capítulo 10, versículo 27, que dice así: Mis ovejas escuchan mi voz, y ellas me siguen. Y si una oveja cayese, ¿cómo la rescata el pastor? Bueno, para esto el pastor contaba con un instrumento llamado cayado, que normalmente aparece de esta forma en las pinturas artísticas relacionadas con el antiguo Oriente Medio. El cayado. Lo que pocos saben es que el cayado podía tener 3 funciones y 2 de ellas están relacionadas con el Salmo. De ahí surge la expresión tu vara y tu cayado. ¿Sí? El cayado, normalmente usado, era para tocar el rebaño, principalmente cuando una u otra oveja comenzaba a salir del grupo, dispersándose. Ahí la función del cayado se mostraba como vara. El pastor golpeaba el cayado en el cuerpo de la oveja desobediente, haciéndola volver al grupo. Por otro lado, debido al hecho de que muchas ovejas caían en lugares de difícil acceso, el extremo superior del cayado tenía la forma de un gancho. Entonces, literalmente, el pastor pescaba a su oveja cuando su cuerpo estaba golpeado o estaba fuera del alcance de su mano. Además, el cayado guardaba un secreto. En el extremo inferior, de manera escondida, había una punta que se convertía en una lanza mortal que el pastor usaba en caso de peligro para el rebaño, principalmente en el ataque de un depredador. Entonces, como usted nota, amigo, amiga, un solo instrumento llamado cayado tenía una función protectora, la lanza, una función salvadora, el gancho del cayado, y una función disciplinaria, la vara. Esto nos enseña que un mismo Dios que acoge y protege también castiga a los que ama, no para hacerles sufrir, sino para transformarlos, sabiendo que muchas veces el dolor es lo que nos enseña en ciertos momentos que de otro modo no aprenderíamos. Y esa es la dinámica de nuestra vida. Si sufriríamos de más, no soportaríamos. Si sufriríamos de menos, nunca sabríamos cuán mal es el mal y no desearíamos librarnos de él. Es por eso que Dios, de manera infinitamente sabia, administra una dosis de lanzas, cayados y varas que necesitamos tener en nuestra caminata por el valle de la sombra y la muerte hasta llegar nuevamente al hogar que Él prometió. Y hablando de hogar, es interesante ver la escena de un rebaño llegando al redil. Las ovejas parecen saber de algún modo que están llegando a casa, que el desierto quedó atrás. Y antes que las ovejas duerman, el pastor acostumbra darles una última contada al rebaño. Todo pastor en Oriente Medio cuenta sus ovejas varias veces durante el día, siempre con el objetivo de verificar si no le está faltando ninguna. Las condiciones adversas del lugar, sumada a la falta de cercas, convierten al desierto un lugar traicionero para el rebaño, con posibilidades de extravío del grupo. Es por este motivo el constante conteo del rebaño. En una ocasión, Jesús también usó esta costumbre como ilustración para contar una parábola de un pastor que tenía 100 ovejas. Y al darse cuenta que una le faltaba, dejó todas las otras en el redil y regresó al desierto para encontrar aquella que había quedado atrás perdida. Al encontrarla, su felicidad fue tan grande que hizo una gran fiesta con todos sus familiares y amigos. Esta parábola ilustra el gran amor de Dios para todos los seres humanos, amigos. Todos nosotros somos preciosos para Él. Somos únicos en medio de su rebaño. A pesar de poseer billones y billones de hijos en todas las épocas y en todo el universo, Él nos trata como si fuésemos los únicos.
y celebra nuestras victorias y conversiones como si fuésemos el más precioso tesoro de su baúl de riquezas. Esta historia de la búsqueda y la hallada de una oveja que se desvía de las otras me hace recordar una historia que sucedió cierta vez en la frontera entre Israel y Egipto. Un ómnibus estaba lleno de turistas con dirección al monasterio Santa Catalina y el monte Sinaí, que quedan en la misma región, dentro del territorio de Egipto. En el camino, un guía aprovechó el viaje para explicar a los turistas la importancia de los rebaños de aquella región y cómo los pastores valorizan a sus ovejas. Mientras el guía explicaba las peculiaridades culturales, los turistas vieron varios rebaños con sus pastores en un lugar que parecía una especie de redil grande, colectivo, donde había agua y vegetación abundante. Entonces, alguien solicitó detener el autobús para sacarse algunas fotos y continuar luego con el viaje. El guía accedió al pedido y les dio unos 10 minutos para tomarse fotos y regresar al ómnibus. Mientras los turistas posaban para las diversas fotografías, alguien notó que uno de los pastores tomó a una de las ovejas de en medio de las otras y con cierta firmeza le quebró la pierna. Los turistas quedaron horrorizados con la escena y preguntaron al guía, con notoria incomodidad, si es que no había una entidad de protección a los animalitos, a las ovejas. Mientras tanto, el pastor de la oveja vendaba la pierna quebrada como si estuviese brindando primeros auxilios a la oveja. El guía se aproximó al pastor de la oveja y le preguntó en árabe lo que estaba ocurriendo. Después de la explicación muy gesticulada, típica del pueblo oriental, el guía regresó a los turistas y compartió la explicación, diciendo: amigos, el pastor me mencionó que aquella oveja es un animal muy travieso y de difícil adiestramiento. Ella era la única que no obedecía su voz y siempre huía del rebaño. Un día esa oveja desapareció por 3 semanas y casi murió. En otra ocasión fue rescatada por un amigo y en esta última ocasión, una cobra venenosa casi le pica si no fuese por la pronta llegada del pastor. El pastor me contó también que muchos le habían aconsejado vender a la oveja para el matadero, pues estaba dando mucho perjuicio económico y pues tenía el pastor que gastar, ¿no?, en medicina, en comida. Pero a aquel pastor le gustaba criar a esa oveja y por esta razón pensó en quebrarle la pierna para su propia seguridad, pues así no continuaría escapándose del rebaño ni huyendo lejos. El pastor concluyó su explicación diciendo al guía: quebrarle la pierna a esta oveja me duele más a mí que a ella, pero tengo que hacer esto por su propia seguridad. El único problema es que a partir de ese momento, mientras todas las ovejas iban caminando, en el trayecto entre el oasis y el redil, aquella oveja tenía que ser cargada en todo el camino. Apreciados amigos, tener un pastor que nos cuida es más que tener un pensamiento positivo o un optimismo mental. Es sentirse literalmente amparado y protegido por alguien que verdaderamente nos ama. Y esto realmente beneficia nuestra vida y refrigera nuestro ser al atravesar este caótico desierto de este mundo. Jesús nos brinda el oasis que alivia nuestra travesía en este mundo, el desierto de la vida, y nos garantiza que todo sufrimiento, por más duro que sea, será temporal y pasajero, pues un día habitaremos al lado del buen pastor, no por un tiempo, sino para siempre en el hogar que Él ha preparado. Amigos, esta semana estudiaremos la representación bíblica de la vida a través del Salmo 23. Veremos que la vida es una senda en medio de un paisaje. Y el Salmo 23 es uno de los mejores lugares
para comenzar a estudiar sobre la vida, porque habla de una senda. Esta senda nos lleva por los altibajos de nuestra vida. Más aún, hay alguien que nos guía por una senda. Pero ese alguien es más que una guía, es un pastor bondadoso y cariñoso. Y algunas preguntas importantes para nuestro viaje, para nuestros altibajos, que responderemos esta semana al estudiar el Salmo 23 son: ¿conocemos al pastor? ¿Confiamos en él pese a todo, sin importar dónde decida llevarnos? Amigos, esta semana que inicia, es muy importante entender que nuestra vida es un viaje que da diferentes vueltas. Pero no solo eso, sino también es fundamental recordar que este camino no serpentea en forma desordenada, por casualidad. Dios es nuestro guía y pastor, y quizá permita que atravesemos los valles del sufrimiento y la muerte, y hasta podría guiarnos activamente en medio de ellos. Pero Dios no espera que hagamos este viaje con los ojos vendados. Nos da una promesa segura de que nos conducirá a la salvación. Y lo último que debemos entender en esta primera lección del trimestre es que no hay forma de sobrevivir el crisol de los avatares de la vida si no confiamos en que nuestro pastor, que de manera personal nos guiará cuando atravesemos este desierto. Mi amigo, mi amiga, te deseo lo mejor en esta semana al estudiar la primera lección del trimestre que lleva por título El crisol del pastor. Nos vemos mañana a las 5 de la madrugada, hora de Perú, para poder disfrutar, estudiar la lección, la Biblia, y podamos fortalecernos sabiendo que no estamos solos en este desierto. Hay una guía, el pastor, que nos lleva con seguridad hacia el redil, hacia nuestro hogar. ¿Qué te parece conocer todo esto? Maravilloso. ¿Quieres conocerlo en detalle? No te pierdas los estudios diarios que empezará mañana en vivo y en directo, a través de Lecciones que Transforman. Antes de orar, quiero preguntarte, ¿ya te suscribiste al canal? Búscanos en YouTube, Juan Carlos Torres Oficial. Suscríbete, activa la campanita para que recibas las notificaciones de las transmisiones. También en Facebook, Juan Carlos Torres, la página. Suscríbete a esta página. Y en Instagram también nos puedes encontrar. Suscríbete y estoy seguro que serás bendecido por Dios a través del estudio de su palabra. Comparte también los videos. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad de estudiar esta semana este hermoso Salmo 23 de manera detallada. Al final de esta semana queremos comprender de que no estamos solos, de que si en algún momento de nuestra vida hay sufrimiento, hay dolor, no es porque tú quieres destruirnos, al contrario, quieres salvarnos. Y haces todo lo posible para que eso suceda. Pon en nuestro corazón paz, pon en nuestro corazón confianza en ti, Señor, por sobre todas las cosas. Y te pido de manera muy especial que bendigas a todos mis amigos que están mirando este video. Abrázalos, que nunca se sientan solos. Ayúdalos en sus problemas, libéralos de sus angustias. Que sepan que aunque el desierto es duro, pronto llegaremos al redil. Pronto llegaremos de vuelta al hogar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia y gracias por haberme acompañado en esta introducción de la lección número 1, que en esta semana lleva por título El crisol del pastor. Recuerda por favor también descargar este material desde la descripción de este video. En PDF usted lo tendrá de manera digital. Usted lo puede imprimir luego, ¿no? Si es que no logró conseguir en físico.
Pero si usted vive en un lugar donde hay una librería adventista, acérquese a esa librería, ¿sí?, y pregunte por la guía de estudio de la Biblia, de la escuela sabática. Usted tendrá este material en su hogar para poder estudiar con nosotros diariamente. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana.